Hola, buenas tardes. Primero me voy a presentar, soy Alejandro Reyes Sánchez, soy el coordinador de este módulo. Lamentablemente, bueno, es el buen pretexto que todos siempre ponemos, pero se nos hizo complicada la agenda un poco por el temblor. Yo estoy en un instituto de traumatología y entonces tuvimos algún conflicto allá. Y luego la otra cosa es que el doctor José Manuel Aguilera, que está programado a las 4:15, también se le hizo tarde y teníamos todo programado para seguir la secuencia conforme al doctor José Antonio Lin, que ya les presentó. Espero que hayan convivido con él en forma académica adecuadamente, con una satisfacción de haber aprendido sobre pie paro y displasia del desarrollo en la columna vertebral. Y él fue por muchos años subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación en su parte ortopédica y también ahora está retirado y se dedica únicamente a lo privado. El doctor José Manuel Aguilera es jefe de la División de Cirugía y Reconstrucción Articular del Instituto Nacional de Rehabilitación, es académico también, y posteriormente viene el doctor Luis Miguel Rosales, que es académico de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, y que es el jefe del Servicio de Cirugía de Columna Vertebral. Él les va a hablar de fracturas de columna vertebral, y en teoría yo les iba a hablar al final de lo que es la detección y el tratamiento de la escoliosis. Sin embargo, como vamos, le voy a adelantar yo la plática para que no tengamos conflicto de horarios, nada más que me pasen la plática, que no sé si ya la tienen aquí. Se las di en un disco ahorita. ¿Es esta? Presentación de Academia Mexicana de Cirugía. Aquí abajo, aquí abajo. Suena como que esa puede ser. Sí. Y ya la acomodo. Ok. Gracias, muy amable. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacernos una pregunta sería si la escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna o es únicamente una desviación lateral de la columna vertebral. Y si ustedes me contestaron que no o que depende, estamos en un error, porque la escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral en una imagen de radiografía, pero la verdad es que es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. Significa joroba, y vamos a ver más adelante por qué se da esta cifosis en los pacientes. Esta de desviación lateral evidente en las radiografías es únicamente en la imagen uniplanar. Sin embargo, está acompañada de una rotación de la columna, de los cuerpos vertebrales, sobre todo del ápice, del vértice de la desviación, y entonces hace una rotación que es como si ustedes hicieran torcer un trapo cuando lo van a exprimir. Llega un momento en el que lo están exprimiendo y entonces en tanta rotación se hace una curva lateral, y es exactamente lo que sucede en la columna vertebral con esa rotación que empieza. Habitualmente se acompaña de una cifosis, que es la desviación hacia la parte anterior con un vértice posterior, y en ocasiones se hace una lordosis, que es todo lo contrario. Y entonces vemos que la cifosis es la curvatura de la columna vertebral que causa una joroba o un arqueamiento de la columna, que normalmente tenemos una cifosis en la zona torácica y en la zona sacra, y una lordosis en la zona lumbar y en la zona cervical, que es la curvatura con una convexidad posterior y una concavidad anterior, y que son normales hasta los grados normales en la columna vertebral. Todos sabemos que la hiperlordosis femenina siempre nos hace voltear hacia la persona que la tiene. Sin embargo, esa hiperlordosis también nos tiene que dar de notar que puede tener una lumbalgia por una alteración biomecánica de la columna vertebral. Ahora, desde el punto de vista de clasificación, nos tomaríamos otra pregunta: si es la escoliosis idiopática la presentación más frecuente de las desviaciones de la columna, de las deformidades de la columna vertebral. Quien contestó no está equivocado, y si dijo que sí
está totalmente acertado. Para clasificar las desviaciones de la columna vertebral, las deformidades de la columna vertebral, existen 13 rubros. Sin embargo, las más importantes y más frecuentes son estas 4, la idiopática, la neuromuscular, la congénita y la neurofibromatosis, y las demás es importante que las tengamos en mente, pero solamente ocupan en total el 2% de estas curvas, y lo más importante es que la idiopática ocupa hasta el 80% de las deformidades de la columna vertebral, dejando a la neuromuscular en el 4%, la congénita el 12%, la neurofibromatosis el 3% y las otras causas, como les decía, del 1 al 2%. Si tratamos de localizar a la escoliosis por su localización anatómica, entonces diríamos que la vamos a definir por la vértebra vértice en donde se localiza, no de dónde a dónde va la curvatura, porque si yo tengo una curvatura que empieza en C7 y termina en L3, no puedo decir que es una curvatura cérvico-torácica lumbar, sino que tengo que decir en dónde está la vértebra que está siendo el vértice de la concavidad y entonces a partir de eso clasificarla. Con esta curva que les acabo de decir de ejemplo, pues sería muy difícil que tuvieran la curva en lumbar y sería más bien torácica. Pero entonces, cuando la curva es cervical, hablamos de una curva cuyo vértice está entre C1 y C6, perdón por la transparencia, no C7. Cuando es una curva cérvico-torácica, el vértice se encuentra entre C7 y T1. Cuando es una curva torácica, el vértice está entre la torácica segunda y la torácica onceava. Y cuando es una curva toracolumbar, el vértice está entre T12 y L1, y la curva lumbar va de L2 a L4, siendo la lumbosacra, que es muy rara y casi infrecuente, es poco probable que se desarrolle, cuando exista la vértebra vértice en L5 o en la porción del sacro. Si nos preguntamos ahora si la escoliosis congénita solo tiene defectos de formación y de segmentación, pues todos seguramente contestaron que sí, y si no, bueno, ya saben la respuesta. La escoliosis congénita puede ser por falta de formación de las vértebras o por falta de segmentación, y a veces son mixtas, nunca en el mismo nivel. No puede existir un defecto de formación en un nivel, en T10 por ejemplo, y un defecto de segmentación también en T10. Y esto es de origen embrionario. Recuerden que las somitas se empiezan a segmentar y se empiezan a formar en diferente etapa de la embriología y de la gestación del embrión. Por lo tanto, si se forma la vértebra o la somita, ya se va a segmentar sin problema. Pero el conflicto está en que de un lado no puede haber una mala segmentación y una mala formación porque ocurren en tiempos totalmente distintos de la embriogénesis. Y cuando se habla de que sea mixta, como es en esta zona en la cual estamos encontrando, sí, defectos de formación y segmentación, pero en diferente nivel. Los defectos de formación son aquellos que tienen una hemivértebra, y esta hemivértebra puede ser simple, puede ser doble, porque se está segmentando mal un segmento, no formando, se está formando mal y está haciendo la formación en anormal de los dos lados. Y por otro lado, puede llamarse no encarcerada cuando está fuera totalmente de la línea anatómica de la columna vertebral, y encarcerada cuando está incluso moldeando los cuerpos vertebrales de arriba y abajo, y entonces logra que no haya una gran deformidad resultante a partir de ella. Y cuando hay un defecto de segmentación es cuando hay una hemibarra de un lado que no alcanza a segmentarse la vértebra y entonces deja una hemibarra por completo de un lado, o bien deja un bloque de hueso como en la enfermedad de Chiari en la columna cervical. Desde el punto de vista de hablar de escoliosis juvenil,
tendríamos que de pensar que se clasifican también en 3. Y entonces nos preguntaríamos, y eso se los puse más o menos las preguntas para que les quede un poco de remembranza, porque esto mis residentes y yo durante muchos años tuve confusión. ¿Cuándo se llama escoliosis juvenil? Cuando se detecta entre 0 y 3 años, cuando se detecta entre 3 y 10 años o cuando es mayor de 10 años. En la lógica, todos me dirían que es en la mayor de 10 años porque es cuando hablamos de joven. Por alguna razón que nunca he entendido cuál, se habla de juvenil cuando es entre 3 y 10 años de edad y a los de mayores de 10 años son cuando son adolescentes. Entonces se llaman curvas del adolescente a mayores de 10 años, juvenil de 3 a 10 años e infantil de 0 a 3 años. Ahora, ¿cuándo es más frecuente la escoliosis de detección? Es a los mayores de 10 años, cuando empieza la adolescencia, y es ahí lo importante que vamos a ir viendo más adelante. El cuadro clínico que tienen los pacientes es que es algo muy paradójico. Son pacientes que están totalmente sanos de todo. O sea, no hay ninguna alteración congénita agregada, porque no es un padecimiento congénito, es un padecimiento del desarrollo que no confundamos con las congénitas de desarrollo y de segmentación. Acuérdense que el 80% de las curvas son idiopáticas y que esta idiopática nos da el nombre de decir no sé de dónde viene. Había un maestro mío que decía que se llamaba idiopática porque éramos idiotas al no poder diagnosticarlos. Y no se equivocaba mucho, aunque es un poco difícil de captarlo y de decir la verdad si es cierto, ¿no? No hemos investigado suficiente. Hoy en día todavía no sabemos demasiado de la etiología verdadera de la escoliosis idiopática, aunque existen ya varias teorías acerca de ello. Y lo que sí se sabe es que no tiene nada que ver lo congénito y tiene algo que ver sí lo genético. Y son pacientes, por supuesto, totalmente asintomáticos, que a veces desarrollan dolor y que no sabemos si es un dolor por exceso de ejercicio, que fue lo que hizo que se hiciera la exploración del paciente y la radiografía y que se detectara la enfermedad, o bien que viene siendo un dolor específico por causa de la deformidad. Y obviamente la deformidad. Y entonces aquí el diagnóstico debe ser hecho por la pura deformidad que tenemos en el paciente. Más adelante vamos a ver cómo, y ahí sí me voy a detener mucho, porque si algo quisiera yo que se llevaran de las pláticas del día de hoy, son 3 cosas que les voy a mencionar. La primera es la detección oportuna de la displasia del desarrollo en los pediatría, como se los debe haber dicho el doctor Olin, que es fundamental que se tome en cuenta que es en los niños y son los médicos generales y los pediatras los que deben detectar esta parte. La otra es que una enfermedad degenerativa articular, como lo van a ver con el doctor Aguilera, puede ser atendida cuando es reumática y evitar la gran deformidad y la gran degeneración de la articulación. Conjuntamente con esto es el tratamiento que hoy en día es quirúrgico y puede ser más joven y no debemos esperar a que llegue a ser más grande el paciente para operar porque ya las prótesis son mejores, pero eso me estoy metiendo en la plática de él. Y la más importante, que yo creo, y obviamente es porque me corresponde a mí, es que la deformidad se debe diagnosticar en la casa y debemos de tener una educación muy importante en los maestros, en los padres de familia y por supuesto en los médicos generales para hacer la detección oportuna de la escoliosis, donde podemos ofrecer mucha posibilidad de operar incluso a un paciente niño o adolescente para dejar un adulto totalmente productivo sin ningún rastro de la alteración. Y entonces la pregunta que va relacionada con esto es si la jiba o la joroba se provoca por la prominencia de las costillas, por la cifosis de la columna o por ambas. Y aquí obviamente es por ambas, aunque es más importante la presencia en el diagnóstico de la jiba valle que forman la angulación de las costillas al provocarse esta zona en la cual estamos viendo, acuérdense que dijimos que era una rotación, al rotar
la columna vertebral, va a hacer que también se rote el tronco y entonces las costillas que están en la parte lateral de la columna las vamos a poner en la parte alta y entonces eso va a parecer una joroba. Si a esto le agregamos la cifosis que se agrega en la columna vertebral en algunos casos, pues vamos a tener una gran joroba en los pacientes, que es lo que vamos a detectar. Y entonces vamos a ver que esta paciente a lo mejor ustedes no le ven tanto, y si no la exploran con el torso desnudo o cuando menos con el bikini, pues no se pueden dar cuenta que tiene aquí una pequeña deformidad. Y si la ven de lado, pues pareciera que está totalmente normal. Ya estamos hablando de una curva de 60 grados, 60, 70 grados, donde ya es más detectable. Pero una curva de 40 y de 30 grados es casi imperceptible si no hacen esta maniobra. Y esta maniobra es muy sencilla de hacer. Es solamente pedirle al paciente que se incline casi 90 grados, como lo tienen aquí en la paciente, y van a ver este desnivel. Y entonces una curva de 30 grados o 20 grados podemos detectarla y podemos sospechar que existe, y si tomemos una radiografía vamos a lograr detectar la deformidad a tiempo. No hagan esta exploración. Esta exploración es únicamente en personas muy delgadas, podemos detectar a dónde están las apófisis espinosas, pero acuérdense que la curvatura es tan caprichosa que aquí podríamos tener una deformidad incipiente de 10 a 20 grados y no detectarla porque todas las apófisis están presentes en el centro. No hay una desviación como quisiera yo encontrarla. Esta es la maniobra ideal para poderla detectar. Entonces, cuando ya nos llegan a los pacientes o cuando ya podemos decir que es imposible que no podamos ver un diagnóstico de este tipo, es cuando la cabeza no está centrada en el resto del cuerpo. Si ustedes ven, está un poco lateralizada. La escápula está más baja, la paciente no está fingiendo, así está. El hombro es más alto del otro lado y una cadera es más prominente que la otra por la misma rotación que estamos hablando. La pelvis también se está torciendo hacia un lado. Y cuando inclinamos al paciente o a la paciente, la inclinación del toco va en ascenso y entonces estamos viendo una deformidad. Es muy importante que ustedes, en todo paciente, sobre todo mujer, femenino, que es 7-1 en la condición de diagnóstico, entiendan que podamos ser, eso no escabulle a los hombres, también es importante que lo entendamos. Y entonces, el diagnóstico se hace en niñas adolescentes, pero lo pueden hacer en forma constante. Si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos o familiares, o por supuesto sus pacientes, no les cuesta nada hacer esta prueba y van a hacer una detección oportuna de la escoliosis. Ahora, ¿qué hacer si detectan una posibilidad de una escoliosis? Pues inmediatamente una radiografía. Inmediatamente una radiografía que me va a permitir ver la deformidad. Estos casos obviamente son muy adelantados, pero ustedes al ver una curvatura mínima, pues ¿qué pueden hacer? Entonces, pedir una asesoría a un ortopedista. Si el ortopedista les dice no es una deformidad de más de 10 grados, no se preocupen. Si es una deformidad de más de 10 grados, el mismo ortopedista va a enviar la valoración a un cirujano de columna vertebral que sepa qué hacer para controlar al paciente. Otra de las imágenes que podemos ver es esta, en la cual si ponemos una pesada de albañil, de esas normales, con un plomo, la colgamos desde la séptima vértebra cervical y no pasa por la línea interglútea. Esto tampoco quiere decir que no haya una escoliosis cuando puede haber una curvatura y estar en balance. Únicamente estamos haciendo un diagnóstico de desbalance de la curvatura hacia la derecha, aunque existe una curvatura. Y de frente, obviamente, al tener en torsión y tener la jiba en la parte posterior, los senos se desarrollan menos el del lado de la concavidad de la curva y más el del lado de la convexidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a detectar ya como diagnóstico en la valoración radiológica? Una medición de las curvas, por supuesto, un signo de Richter y las apófisis anulares, que lo vamos a ver más adelante. Esta valoración radiográfica es para medir la curvatura. Quizá ustedes me digan, bueno, es que es más difícil, yo no veo tanto, se me va a olvidar cómo medirla. Simplemente recuerden que medir el ángulo de la vértebra más
apical y más caudal y hacer una medición es de una especialidad. Sin embargo, si ustedes ven una curva, ya hicieron el diagnóstico y la medición la tiene que hacer cuando menos el ortopedista, si es que ustedes no la pueden llegar a hacer. Pero lo que sí pueden acordarse es si existe disco de crecimiento en la pelvis o si no existe disco de crecimiento. Los apófisis anulares de las vértebras son un poco más difíciles. Sin embargo, esta imagen del signo de Richter, que lo dividimos en 4 y cuando está completamente lleno ya el disco de crecimiento en grado 5, nos va a permitir, si diagnostico una curva de mediana cantidad como 30 grados, pero tengo un Richter de 2, estoy seguro que el paciente va a seguir creciendo y entonces por lo tanto la curvatura va a seguir creciendo. Y hay fórmulas que tenemos ya nosotros detectadas. Por ejemplo, una curva de 30 grados en una paciente de 10 años tiene un 70% de posibilidades de incrementarse y de tener una deformidad de mayor de 60 grados, por lo tanto tendrá que operarse. Una curvatura que ya está previa para una cirugía, para nosotros es importante hacer un modelo con el cual podamos detectar a dónde está la principal curvatura e imaginarnos cuando lo estamos operando tridimensional. Pero son imágenes que podemos hacer únicamente ya que vamos a operar a los pacientes. Ustedes no es necesario que pidan ni una tomografía con reconstrucción ni una resonancia magnética para hacer el diagnóstico. Sin embargo, lo que sí deben hacer si tienen la sospecha de una curvatura ya importante, es pedir una radiografía en AP panorámica con la cual podemos detectar sin ningún conflicto si está en balance, si está en desbalance, cuánto tiene de rotación y podemos detectar en qué Richter tiene este paciente. ¿Cuándo podríamos indicar un corset que tiene una curva para tratar de solventar o de ayudar al paciente con una deformidad? Cuando la curva mide de 20 a 30 grados, cuando el paciente terminó su crecimiento, cuando la curva es de más de 45 grados. Bueno, cuando estamos hablando de una escoliosis idiopática, primero, la única indicación para atender una deformidad de la columna vertebral de tipo escoliosis es la escoliosis idiopática. Está contraindicado el corset en una curva neuromuscular, está contraindicado en una curva congénita y básicamente debe ser indicado en curvas menores de 20 grados, perdón, entre 20 y 30 grados, no pretender que vamos a curar a los pacientes con la colocación de los corsets, que tenemos solamente un 30% de posibilidades de curarlos con corsets, que el otro 70% queda para que se incremente la curvatura o cuando menos se quede estática. Por eso es que algunos, como nuestra escuela, no usamos los corsets para atender a los pacientes porque en nuestro país la atención con corsets resulta que es a veces más cara que una cirugía y al final de cuentas muchos de los pacientes terminan siendo operados y se hizo el gasto del corset previamente. No estoy diciendo que no se indique, sin embargo estoy dando las razones para que nosotros no las indiquemos. Antes de 20 grados una curvatura no debe hacérsele nada y de 30 a 45 grados, si se está progresando, hay una indicación todavía subjetiva para el corset. Sin embargo, después de los 40 grados hay que pensar en cirugía en todos los pacientes. Los corsets más utilizados son el Milwaukee. Esta es la indicación. Debe haber un crecimiento potencial en los pacientes, debe haber una curva flexible, debe tener menos de 45 grados y solamente debe estar indicado en las curvas torácicas. Su función es dinámica, está oprimiendo la costilla de la vértebra vértice, está evitando mal la postura del cuello para que lleve a tener forzar la musculatura del tórax hacia la parte superior y mejorar con esto la curvatura y tratar de que vaya mejorando. Todas estas son contraindicaciones para colocar un corset. Hay otro tipo de corsets que son para curvaturas básicamente
torácicas bajas o lumbares, como este. Hay corsets que son para la noche, pero lo más importante es que entendamos que estos corsets no se pueden indicar por el ortesista, no se pueden indicar en la casa ortopédica que hace aparatos y que ustedes le digan póngale un corset para mejorar la escoliosis. La función del familiar y la función del médico general debe ser la detección oportuna de la escoliosis y el envío inmediato al especialista en ortopedia, y el ortopedista, cuando detecte más de 45 grados, si no está capacitado para hacer cirugías de escoliosis, canalizarlo directamente a un cirujano de columna vertebral. ¿Cuándo estaría indicada la cirugía? Ya se los dije, curva de más de 45 grados. Sin embargo, no solamente es la indicación, sino es el desbalance de la curvatura. Cuando la curvatura es rígida y no se está mejorando, cuando está siendo progresiva cada 6 meses, estamos evaluando que está aumentando hasta 4 o 5 grados cada 6 meses. Cuando hay una alteración estética, nunca dejaré de repetir que una paciente femenina de 15 a 16 grados, que tiene una curva de 30 grados y que no está conforme con su físico, es una indicación para hacer una cirugía, porque hoy en día podemos hacer cirugías pequeñas o incluso abriendo una incisión longitudinal en la columna vertebral dorsal. La paciente se va a sentir feliz de estar derecha, no tener conflicto con su cuerpo, a pesar de tener una cicatriz que ella nunca se ve. Y por supuesto, cuando el dolor se detecta que realmente viene inicialmente de la desbalance biomecánico en la columna vertebral. ¿Qué tanto podemos hacer en una cirugía de columna vertebral? Podemos hacer todo lo que querramos. Podemos hacer desde curvas pequeñas, una sola liberación posterior, una instrumentación y la artrodesis de la columna para pegarla, o bien hacer una liberación anterior, un abordaje anterior de la columna, una liberación posterior, una instrumentación y una artrodesis en 2 abordajes, que a veces son en el mismo día quirúrgico, o hacer, cuando son curvas más difíciles, una liberación anterior, tracción, liberación posterior, instrumentación y artrodesis en 2 días quirúrgicos diferentes, con 15 a 20 días de diferencia, o hasta 3 cirugías haciendo otro tipo de... Es una curva bien sencilla, que es casi, permítanme la expresión, de risa para un cirujano que se dedica a operar escoliosis, 50 grados solamente, en la cual se puede hacer una sola incisión posterior, en la cual se corrige casi al 100% la curvatura y se deja una paciente totalmente sana y sin ningún conflicto. Una curva un poco más complicada en un paciente masculino, en el cual sí se tuvieron que hacer 2 incisiones. Aquí se ven las incisiones para hacer una liberación con endoscopía únicamente para liberar los discos intervertebrales, dejarla más elástica y hacer esta corrección, que es más económica. Hoy en día, en vez del abordaje anterior, podemos hacer la liberación posterior con tornillos también para hacer una corrección un poquito mayor de la que estamos logrando con este sistema, pero el paciente está en balance, está completamente como si fuera totalmente ya normal. La liberación por vía anterior se logra con estas disectomías. A veces tenemos que quitar los cuerpos vertebrales y a veces podemos hacer el abordaje por vía anterior, incluso la instrumentación. Conflicto está cuando tenemos la detección ya no tan oportuna de la curva, con 91 grados de curva, cuando tenemos unos 50 grados de cifosis, y entonces tenemos que hacer liberaciones, tenemos que utilizar tracción y distracción, que podemos hacer en la cama del paciente para tener este resultado, que tenemos todavía 36 grados de resultado, pero si comparamos la curva que estábamos atendiendo en un principio, pues cualquiera me podrá decir que es un buen resultado. ¿Qué hacer en escoliosis paralítica? Bueno, en escoliosis paralítica podemos hacer una fijación hasta la pelvis para hacer una fijación total de estos pacientes que no pueden ni siquiera ponerse en pie y no tienen la liberación de las extremidades superiores. Perdón, no sé por qué no traigo los ejemplos de estos dos pacientes que están en la plática. Y aquí, en un paciente con escoliosis paralítica, no se debe usar un tratamiento conservador. No podemos entender que porque el corset mantenga más o menos estable el tronco que no tiene nada de musculatura,
no lo va a atender jamás. Lo que tenemos que hacer siempre es una cirugía como esta, perdón si la traía, ya ves, que es hasta la pelvis, para hacer una estabilización completa del tronco, una artrodesis y volver hueso toda la columna vertebral para que esté totalmente estable y entonces tengamos un paciente que tenga libres las extremidades cuando esté sentado, que esté sentado casi sobre los fémures para que no tenga ninguna úlcera sacra por estar sentado o úlcera en los isquions que estén prominentes y de esta forma tener un paciente que puede estar totalmente libre de las extremidades superiores y ser un paciente más útil con este tipo de cirugías. En las escoliosis congénitas, recuerden que son los defectos de formación y de segmentación, pues podemos hacer cirugías muy pequeñas para hacer una artrodesis de un lado, para que con el crecimiento estos pacientes vayan incrementando el lado de la concavidad y puedan enderezarse solos, o bien hacer cirugías combinadas para poder rectificar la deformidad que tienen. Básicamente el tratamiento de las escoliosis congénitas es entender que hay que estarlos verificando, hacer radiografías, hacer ejercicio en forma continua para mantener las curvaturas elásticas, o bien resecar la hemivértebra, que es una cirugía mayor, o bien cortar las hemibarras, que también es una cirugía mayor, porque acuérdense que aquí en medio va un cordón, que es la médula espinal. Siempre hay que entender que el control de las escoliosis de cualquier tipo es hasta que tengamos totalmente consolidada la cirugía y tengamos el periodo de crecimiento absolutamente terminado para que no vuelva a haber una deformidad. A veces la deformidad nos permite conocer a los pacientes cuando son niños, cuando son pacientes adolescentes, y tenemos la satisfacción de tenerlos posteriormente a los 30 años, ya casadas, con hijos, y que nos llevan a los hijos para que las sigamos evidenciando y tener un diagnóstico oportuno de la escoliosis. Estos son mis datos. Siempre que termino me los preguntan, entonces por eso los dejo más tiempo para que lo apunten y ya no me tengan que preguntar esa parte, porque me da pena luego que me pregunten esa parte.